Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 18 de marzo, sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. El libro del profeta Oseas nos invita a reflexionar sobre esa misericordia de Dios y cómo debemos clamarla. En su aflicción mi pueblo me buscará. Y claro, nos recuerda cómo efectivamente muchas personas recuerdan a Dios, buscan a Dios solo en el momento de la aflicción, solo en el momento del dolor. Y no es que esté mal hacerlo en el momento del dolor, qué bueno, porque efectivamente esos dolores son una circunstancia que aprovecha el Señor para llamar el corazón. Pero lógicamente, si después de pasar por ese momento de dolor volvemos a la misma situación de olvido de Dios, entonces de alguna manera nos estamos burlando de Él. Qué bonito es ver cuando el dolor convierte un alma, pero cuando la convierte de verdad, para seguir el camino del Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará y dirán a unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Qué importante es compartir con el mundo ese llamado a darse cuenta: oye, ¿dónde está la felicidad que te prometía el mundo? ¿Dónde está la gran dicha que te prometía el mundo? Porque uno lo que mira es muchas vidas llenas de profunda amargura, vidas sin sentido, vidas que buscan luchar y luchar y luchar por conquistar lo que supuestamente les va a dar felicidad, y cuando lo alcanzan y descubren que no les daba felicidad, entonces comienzan a buscar otra vez por el mismo lugar. Es esa guerra interminable que uno ve en tantos corazones. Y entonces nosotros tenemos el deber de convocar y llamar a esa vuelta al Señor. Él nos ha desgarrado, Él nos va a curar. Él nos ha herido, Él nos vendará. Los dolores no encuentran sanación profunda y verdadera, sino es en el Señor. Y viene una referencia a dónde va a estar esa sanación. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. Y recordamos en este tiempo de Cuaresma cómo estamos caminando hacia la Pascua del Señor. Después de muerto, al tercer día se levantará, recuperará la vida. Y en Él, solo en ese Cristo resucitado, viviremos en su presencia, como nos dice el profeta Oseas.
Y por tanto, esforcémonos por conocer al Señor. Qué bonita esta expresión, la vamos a retomar al final de la lectura. Esforcémonos en conocer al Señor. Esta semana meditábamos sobre esa realidad. El acto de amar a Dios inicia y no puede iniciar en otra cosa que no sea escuchar al Señor. Bueno, escuchar al Señor significa establecer con Él una relación, porque al final la vida religiosa, la vida de amor a Dios, la vida del creyente es tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal con Dios. En eso se basa todo. Para tener una relación personal, ¿qué tengo que hacer? Conocer al otro. No va a existir una relación si yo no conozco al otro. Si yo no conozco a Dios, no voy a poder tener una relación con Él. ¿Cómo realizo ese conocimiento de Dios? Dedicándole en primer lugar tiempo a la escritura, a la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo estoy escuchando, estoy conociéndolo, conozco su voluntad. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz, bajará sobre nosotros, nos empapará de toda de su gracia. Y se pregunta el Señor, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Es decir, su amor no es constante y por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte. ¿Por qué? Porque yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué sacrificios se está hablando? Está hablando del sacrificio de los animales, no de los sacrificios que hacemos hoy para unirnos al único sacrificio verdadero y expiatorio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de animales que no iba a producir efectivamente un cambio en el corazón. Y de nuevo retoma, yo quiero misericordia y no sacrificios. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. De nuevo, ese conocimiento de Dios que nos permite establecer una relación con Él. ¿Cómo invitar a las personas a acercarse al Señor? Solo hay una manera. Yo puedo llenar de predicación y puedo llenar de catequesis y puedo llenar de muchas cosas, pero si esa predicación, esa catequesis, esas acciones evangelizadoras no surgen de una relación viva, personal, mía con el Señor, entonces se quedará en nada. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente convence al corazón de los hombres es mi propio amor, la transmisión de mi amor. Si yo soy un amante de Dios, si yo soy un enamorado de Dios, entonces voy a transmitir eso. Qué distinto es cuando hay esa especie de furia en el corazón en el cual yo quiero que los demás entiendan y hagan lo que yo quiero. Hermano mío, eso no es la evangelización. La evangelización es transmitir nuestro amor. Transmitir nuestro amor a Dios diciendo, esto es lo que vale la pena. Yo no me arrepiento de entregarle mi vida al Señor. No me arrepiento de vivir cara a Dios. No me arrepiento de conocerlo. No me arrepiento de tener una relación con Él. Todo el contrario, esta es la fuente de la dicha. Esta es la verdadera fuente de la felicidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La parábola que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, dicha por nuestro Señor, surge delante de algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Son estas dos condiciones. Tenerse por justo y despreciar a los demás. No es que esté malo lo primero. Es decir, qué bonito es llegar al final del día y poder tener tranquilidad en mi conciencia. De hecho, eso es lo que queremos hacer en nuestra vida. Yo quiero poderme irme a acostar y decir: estoy en paz con Dios. Si este es mi último día, bueno, seré recibido por los brazos misericordiosos de Dios. No por mis méritos, sino por la gracia de Dios, que yo he decidido libremente aceptar. Entonces estoy viviendo en la justicia de Dios. Muy bien, pero el momento en que yo comienzo a expresar esto a los demás y además los desprecio, esto se vuelve un grave problema, un problema profundo del alma. ¿Por qué? Porque no me permite el desprecio a los demás ver la realidad de mi corazón. Cuando yo estoy enfocado en ver a los demás, ¿qué es lo que sucede? Que siempre hablo de lo que veo mal en el otro, pero no dedico tiempo a mirarme a mí, a reflexionar sobre mis propias actitudes, y muchas veces podrán ser peores que las de los demás. Una cosa importantísima, por ejemplo, en la predicación del Evangelio, es predicar primero hacia uno mismo. Yo cuando preparo la homilía, por ejemplo, ¿qué hago? Predicarme a mí en primer lugar. ¿Qué me está diciendo la palabra a mí? ¿Cómo me está interpelando el Señor a mí? Después comparto eso con los demás, porque aquello que me sirve a mí le puede servir a los demás. Es exactamente lo mismo con esta lección divina. La lección divina es la lectura para llevar a oración, pero las cosas que digo en la lección divina, ¿a dónde apunta? A mí en primer lugar, a mí. Y después, si les sirven a otros, qué maravilla, qué bueno. Pero si yo realizo una reflexión de la palabra de Dios solo mirando hacia afuera, solo mirando a los otros, entonces, ¿de qué va? No habrá ninguna riqueza entonces para mí. Comienza la parábola del Señor diciendo: 2 hombres subieron al templo, uno un fariseo y el otro un publicano. Un fariseo es un hombre que públicamente está decidido a vivir la ley de Dios. El publicano es considerado un pecador, un traidor de la patria. ¿Por qué? Porque recauda impuestos para el imperio romano, es decir, para aquellos que tenían subyugados, incapaces de tener su libertad política, a los israelitas. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Fíjate el detalle: erguido. Por eso es bien llamativo cuando uno ve en la Santa Misa, por ejemplo, cómo hay personas que no por problemas físicos, que se entiende perfectamente, o por edad, que se entiende perfectamente, no, sino por una postura ideológica, por una postura que han sacado: no, yo no me arrodillo. ¿Por qué? Porque yo estoy parado. No sé, hermano, tenemos un momento en la misa en que todos nos ponemos de rodillas. También el sacerdote se va a poner de rodillas.
En el momento de la consagración, después de consagrar, después de cumplir la misión que tiene de presidir la Santa Misa y levantar el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote también tiene que poner rodilla en el suelo, uniéndose con el resto del pueblo. Cuando nosotros no entendemos este acto de humildad, que es tan sencillo, cuando lo despreciamos, es que no es necesario ponerse de rodillas. Hermano mío, necesario, no sé, pues, si mi corazón no necesita humillarse delante de Dios, debería revisar. Erguido, oraba en su interior. Te doy gracias. Qué bonito modo de empezar la oración. Te doy gracias. Pero te doy gracias no de las maravillas que tú haces, sino que te doy gracias de lo maravilloso que soy yo. No soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de todas mis ganancias. Uno dice, pero ¿quién puede hablar así? ¿Cómo puedo yo ponerme a hablar con el Señor de esta manera? Mira, yo muchas veces tengo que escuchar exactamente estas palabras en el confesionario. En el confesionario, el lugar donde uno va a confesar sus pecados, donde voy a pedir perdón por mis pecados. A muchas personas yo les tengo que recordar en el confesionario, oye, este es el confesionario, no el halagatorio. ¿Por qué comienzas a halagarte? Es tremendo. Hay personas que entran y uno les pregunta, ¿no? Okay, ¿cuáles son tus pecados? No, yo no tengo pecados, yo rezo todos los días, el rosario, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy el otro, yo atiendo a mi familia, yo no sé qué, no sé cuál. Pero nadie te preguntó eso. Y nadie te lo preguntó no porque no nos interese, si nos tomamos un café y te pregunto, oye, a ver, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Qué haces tú? De bueno, yo rezo el rosario, qué maravilla, me compartes tu vida espiritual. Pero resulta que el confesionario es el lugar donde voy a confesar. No, yo no vine a confesar mis pecados, vine a tirarme flores. ¿Para qué? ¿Sabes por qué sucede esto? Porque ese corazón normalmente anda preocupado del juicio que va a hacer el sacerdote sobre la persona. ¿Y a mí qué me interesa? El único juicio que tiene que hacer el sacerdote en el confesionario es juzgar si la persona está arrepentida o no. Punto. Ese es el juicio, porque efectivamente el sacerdote cumple la misión de juez. Pero la misión de juez no es sobre la vida de la persona entera. Hace un juicio sobre el arrepentimiento. Para hacer un juicio sobre el arrepentimiento, examina si lo que le están diciendo es pecado o no. Si una persona, por ejemplo, quiere confesar algo que no es pecado, el sacerdote le tendrá que decir, no, disculpa, esto no es pecado. Por tanto, hace un juicio de decir, no, tú no has pecado, y pone claridad y luz en esa conciencia. Me confieso que he faltado a misa. ¿Y por qué faltaste a misa? Es que estaba enfermo. Entonces no has pecado. No, pero yo siento que es pecado. No, es que esto no es de acuerdo al sentimiento. Pecar o no pecar no es si me siento mal o bien. Imagínate, un asesino puede que se sienta muy bien por matar. Un ladrón, se siente felizote, lo logré. No siente ninguna cosa mala. Entonces, si depende de cómo me siento, entonces no hay objetividad sobre el pecado. El pecado no está basado en si me hace sentir bien o mal, sino si es bueno o es malo. Si no ha cometido pecado, el sacerdote juzga. Si se ve que la persona, y esto rara vez, ¿no?, ocurre, que la persona no está arrepentida, bueno, entonces no se cumplen las condiciones para el sacramento de la confesión. El publicano, en cambio, ¿qué es lo que hace? Se queda de lejos y lo único que dice es, Dios mío, apiádate de mí, soy un pecador. La simpleza
es la que nos lleva a vivir la justificación. Admitir mis pecados, no explicarlos, no darles vueltas, no querer justificarse, no querer que es que me juzga o no me juzga el sacerdote. A mí me interesa el juicio de Dios. Y delante del juicio de Dios, ¿qué es lo que hago? Reconozco mis pecados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.